Castellotti's answer is third. Fourth cleans. Can't handle this heavy rain. And they spin out into the sea. Jenson Button se está metiendo en boxeo. A estas dos ruedas las separan 70 años, pero sinceramente casi lo único que comparten es la forma de su perímetro, estas circunferencias. A lo largo de la historia, la técnica de la Fórmula 1 se ha venerado por audacias aerodinámicas, por la brutalidad de sus motores, pero es mucho menos habitual acordarse de que en el ámbito de los neumáticos ha habido revoluciones tan locas como montar 6 en un coche. Así que hoy vamos a hacer justicia, o al menos contar una pequeña parte de esta historia negra y redonda. No vamos a redescubriros el neumático, pero sí darle vueltas al tiempo para entender cómo hemos pasado de esto a esto. La primera carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputó en 1950, en Silverstone. Nino Farina fue el ganador, con un Alfa Romeo y sí, con neumáticos Pirelli. ¿Su nombre? Stella Bianca. Hablamos de un neumático alto y estrecho, de medida muy similar para ambos ejes y realmente artesanal porque toda su goma salía de los árboles. Pesaba en torno a 17 kilos, que es mucho más que los de ahora, y con todo ello tenía que soportar velocidades superiores a los 280 km por hora. Su reto principal no era tanto el agarre, sino evitar pinchar en circuitos que en muchos casos eran carreteras públicas cerradas para el Gran Premio, con todo lo que eso conllevaba. No lo hicieron mal los italianos, pues ganaron los 4 primeros campeonatos del mundo con Farina, Fangio y Ascari por partida doble, por delante de marcas como la poderosa Dunlop. Recordemos, John Boy Dunlop fue quien inventó el neumático tal y como lo conocemos hoy en día, básicamente en 1888, cuando tuvo la idea de inflar un tubo de plástico y atarlo mediante un recubrimiento de goma a las llantas del triciclo de su hijo. En 1958, Dunlop cambió la tela de algodón de los neumáticos por el nylon, un material sintético. El modelo R5 adelgazó en unos 5 kilos el peso de los neumáticos de lona de algodón, 20 en total para el conjunto del coche. El final de los 50 e inicios de los 60 fue un momento de explosión creativa en la Fórmula 1 y como consecuencia, las velocidades aumentaron considerablemente. Motores traseros, chasis monocasco, alerones, pero en los mismos escenarios de 1950. Los coches eran mucho más rápidos en curva, pero el asfalto igual de inmisericorde, así que los fabricantes de neumáticos tuvieron que ponerse las pilas para aguantar los esfuerzos a los que las gomas se veían ahora sometidas. Se volvieron más anchas, se redujo su altura y su perfil, y Dunlop empezó a introducir goma sintética en la banda de rodadura. En esta época la marca británica era la gran dominadora. Sí, Firestone o Goodyear se unieron a la fiesta, pero la referencia era Dunlop. Tanto que acabaron por adelantarse a su tiempo. Llegó 1966 y alguien pensó, oye, ¿y por qué no quitamos el dibujo al neumático? Al principio tenía todo el sentido del mundo que la banda de rodadura estuviera marcada. Primero porque el neumático tenía que estar listo para afrontar cualquier imprevisto que se encontrase en firmes muy irregulares que podían necesitar el taco. Y aún más importante, porque el dibujo le confería un carácter previsible al neumático en pista. Le daba una progresividad a la banda de rodadura imprescindible para el piloto. Pero las ventajas de tener un neumático slick eran ya muy claras a mediados de los 60, así que Dunlop lo intentó, pero, spoiler, salió mal. El problema es que el slick no tenía la flexibilidad necesaria para comportarse con ese mínimo de progresividad. Eran tan rígidos que costaban de girar como si se tratase de camiones. Dunlop abandonó la idea y de hecho también la Fórmula 1 en 1969, pero Firestone iba a recoger el testigo de los neumáticos lisos. Y en 1971 las hizo funcionar. Debutaron en el Gran Premio de España en Montjuic y pronto se convirtieron en el modelo a seguir. La Fórmula 1 captó la importancia de conseguir el máximo agarre y al mismo tiempo el mínimo desgaste de los neumáticos. La suspensión del glorioso Lotus 72 se construyó de hecho con esa premisa.
Basically what the 72 was able to do, especially with its rising rate suspension, was to make a soft tyre last for the whole race. Con la llegada de los slicks, exprimir las gomas al máximo se volvió algo natural. En esos años, los equipos experimentaron con los neumáticos de la mano de los fabricantes mucho más que antes, y sin duda el equipo que planteó un caso más extremo fue Tyrrell. Un día, a alguien en las oficinas de Goodyear en Akron, Estados Unidos, le llegó el cometido de fabricar ruedas para un coche, que tendría 4 en el eje delantero. Fue una auténtica locura. Para conseguir que el neumático quedara semicarenado por la superficie máxima permitida para el alerón delantero, en Tyrrell propusieron reducir a 10 pulgadas las llantas delanteras. Claro que se dieron cuenta de que la superficie de contacto con las habituales 2 ruedas en el eje era ridícula, así que sumaron otras 2. Para Goodyear fue un auténtico quebradero de cabeza. Primero, porque no consiguieron abastecer con suficientes neumáticos a Tyrrell hasta el final de la temporada 76. Y segundo, por la propia naturaleza del neumático. Al medir solo 10 pulgadas la llanta, giraba mucho más rápida que las gomas traseras de tamaño convencional, con el problemón de temperaturas que eso conllevaba. Y ya ni hablar de los baches, porque al tener tan poco radio, en asfaltos irregulares era imposible predecir cuánto iba a agarrar el neumático en cada curva, si es que conseguía tocar el suelo. El proyecto de las 6 ruedas se descartó 2 años después de nacer, eso sí, con 14 podios a las espaldas. Tyrrell lo intentó, bravo por ellos, pero en Goodyear se cansaron y puede que ese tampoco fuera el camino. El camino era lo que Michelin y Pirelli habían desarrollado durante los años 70 en resistencia, el neumático radial. La casa francesa fue la primera en golpear con este modo de construcción del neumático, en el que las telas se disponían de forma perpendicular a la dirección del avance de la huella y no en diagonal. Era menos progresivo en su comportamiento que la construcción anterior, pero las ventajas eran claras: menor deformación y mayor estabilidad aerodinámica en una época en la que el efecto suelo volvió a llevar a los neumáticos al límite. El primer radial vio la luz en Fórmula 1 en 1977 para calzar al Renault Turbo, y como pasó años antes con el Slick, llegó para quedarse. Poco a poco, la Fórmula 1 en lo que se refiere a neumáticos iba pareciéndose más a lo que tenemos hoy en día. Solo les faltaba dar un paso importante, y parece mentira que esto ocurriera 37 años después de la fundación del campeonato. Hablamos de estandarizar medidas. Porque hasta 1981 la gente hizo un poco lo que le salía de otras cosas redondas. Sí, la mayoría de equipos ya usaba medida de 13 pulgadas, herencia de las carreras club en Inglaterra, pero había equipos, por ejemplo Ligier, que probaban con sus llantas Gotti de 15 pulgadas en el eje delantero. Imaginad el quebradero de cabeza de los fabricantes para desarrollar específicamente un neumático de 15 pulgadas para el eje delantero del Ligier de turno. Con la estandarización a llanta de 13 pulgadas en 1981, los fabricantes pudieron centrarse en el desarrollo del neumático de otra forma, especialmente en lo que a compuestos se refiere. Estamos hablando de la era de los brutales turbo, con motores que alcanzaban más de 1000 caballos en régimen de clasificación, así que un neumático que pudiera trasladar al suelo todo ese potencial era clave, y los químicos se pusieron a trabajar. Pirelli fue una de las marcas más activas en este sentido. Creó unos neumáticos de clasificación que eran prácticamente chicle y en muchos casos sufrían para durar una sola vuelta. No era degradación térmica, no, era aguantar sin despedazarse. La guerra entre los fabricantes, especialmente Pirelli, Goodyear y Michelin, se recrudeció en unos años donde el gasto aumentó exponencialmente en la Fórmula 1, así que la marca de Bibendum decidió abandonar el deporte a finales de 1984. Fue una época muy colorida para la Fórmula 1. La propia Pirelli introdujo en 1986 unos neumáticos de colores para lucirse junto a Benetton. Fue un precedente de lo que hoy en día vemos en los neumáticos para marcar los compuestos distintos. La situación se descontroló. Los coches con unos neumáticos mejores y una electrónica cada vez más eficiente eran peligrosamente rápidos, y la FIA decidió cortar por lo sano. En 1993 se estrecharon las gomas para reducir la velocidad de paso por curva y aumentar la seguridad. Pero el tiro le salió por la culata, porque a principios de 1994, cuando también se prohibieron las ayudas electrónicas, muchos coches se volvieron inconducibles. Entre ellos, este. La federación no cejó en su empeño.
En 1998 recortó de nuevo y en cierto modo devolvió los neumáticos a los años 60. Los marcó con unos surcos infames, así que adiós a los slick. Pese a estar cada vez más constreñidos por el reglamento, los fabricantes de neumáticos supieron encontrar la forma de seguir desarrollando sus gomas y así ganar la competencia. Entramos en una época de guerra de neumáticos. Con la retirada de Pirelli en 1991 y Goodyear tras 1998, Bridgestone, que acababa de llegar al Mundial, encontró en Michelin a su gran rival desde el año 2000 hasta 2006. La guerra franco-japonesa alcanzó unos costes tales que la FIA intentó limitarlos con reglas como el uso del mismo juego de neumáticos para clasificación y carrera en 2005. Justo ese año, las gomas se convirtieron en protagonistas indeseadas por el escándalo de Michelin en aquel Gran Premio de Estados Unidos, cuando sus coches renunciaron a tomar parte en la carrera porque los neumáticos franceses no podían hacer frente a la famosa curva peraltada de Indianápolis. Michelin abandonó la Fórmula 1 tras 2006, así que en 2007 la categoría reina entró en un periodo monomarca del que todavía no ha salido. Bridgestone se quedó como suministrador en solitario desde 2007 hasta 2010, y fue entonces cuando la Fórmula 1 comenzó a marcar los compuestos blandos para que el espectador entendiera mejor qué estaba ocurriendo en la carrera. Ya en 2009 se deshizo de los dichosos surcos para recuperar los neumáticos slicks. Ese fue el primer paso hacia la recuperación de la rueda como símbolo de la Fórmula 1. En 2011, Pirelli regresó a la máxima como suministrador único. La marca que ganó el primer campeonato del mundo vistió desde entonces a los 24 coches de la parrilla. Los italianos entraron con una consigna clara: mejorar el espectáculo, y los neumáticos de 2012 y 2013 dieron buena prueba de ello, a menudo contra los intereses del propio proveedor. El asentamiento de Pirelli en la Fórmula 1 culminó en 2017. Cuando después de incontables estrechamientos, la Fórmula 1 presentó los neumáticos más grandes jamás creados, unas bestias de goma para hacer frente a las fuerzas G que iban a generar los coches de 2017 en adelante, con el cambio de reglamento. Sin embargo, de forma paralela a ese viaje al pasado del neumático de la Fórmula 1, también se estaba desarrollando un camino hacia el futuro. Porque en 2014 la Fórmula 1 probó por primera vez la llanta de 18 pulgadas en un Lotus, y en 2022 esta será la medida obligatoria dentro de la Fórmula 1. Hemos dicho durante todo el vídeo que la Fórmula 1 adoptó las llantas de 13 pulgadas como estándar porque era la medida más común en los coches de aquel momento. Claro que ese argumento, a día de hoy, está tan desfasado como las propias llantas de 13. El cambio a 18 pulgadas era cuestión de tiempo y de insistencia de Pirelli. Su introducción ya aprobada para 2022 puede alterar el orden de la parrilla, y aunque no podemos ver el futuro, sí hemos intentado explicarlo. ¿Lo tenéis? A golpe de clic. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En soymotor.com no dejamos de hacer vídeos de motor.